y esperemos que se puedan sumar más participantes. Les damos entonces la bienvenida a esta tercera sesión de la Escuela Constituyente sobre el Derecho a la Salud, que organiza ANCO Salud y la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Santiago de Chile. En esta ocasión, el tema a tratar será derechos humanos y derecho a la salud, una mirada global, aunque debería decir glocal, que es una palabra que a mí me gusta mucho. Glocal se usa para tomar en cuenta la mirada global, pero también incorporar la dimensión local, ¿cierto? Porque al final, ¿cierto?, hoy día en un mundo tan interrelacionado, uno tiene que mirar hacia lo global, pero nunca perder de vista lo local. O sea, tiene que hacer una síntesis entre lo global y lo local, y ahí surge esa expresión que es lo local, una síntesis entre lo global y lo local. El relator principal es Rodrigo Fuentes, que ha participado, ¿cierto?, en nuestra escuela constituyente. Él es un experto en el tema de derechos humanos y particularmente de derecho a la salud. Es profesor de la Escuela de Medicina en un ramo sobre esa materia, sobre derechos humanos y derecho a la salud. De hecho, en un conversatorio con su alumno la semana pasada estuvo compartiendo ahí con la directiva de Ancosalud. Así que muchas gracias, Rodrigo. Y quien habla, que voy a hacer una breve introducción para luego dejarle la palabra a Rodrigo, que podrá presentarse con mayor amplitud, ¿cierto? ¿Ah? Entonces, quisiera compartir pantalla. Rodrigo, estoy, ¿no? Sí, perfecto. Entonces ahí vamos a compartir. Se ve mi presentación, ¿no? Entonces, Sí, ahí sí. Ahí sí, ahí sí. Perfecto. Ahí sí. Entonces, el tema que yo quiero tratarle brevemente a propósito de esta mirada entre lo global y lo local, ¿cierto?, es qué pasa con el derecho a la salud en otras constituciones del mundo. Porque en esta materia tenemos que mirar también lo que han hecho otros países para aprender de esas experiencias, ¿no? Y entonces revisamos una serie de constituciones de distintos países, tanto de América Latina como de Europa, incluso un país como Sudáfrica, que es muy interesante, y lo que nos muestra en general el panorama constitucional sobre el derecho a la salud es que las constituciones de estos distintos países, que asumamos que son una muestra representativa del mundo, ¿cierto? Y ahí hay países de menor desarrollo de Chile y por supuesto de mayor desarrollo, es que el derecho a la salud es esencial en la Constitución, ¿cierto? Y tiene un lugar preponderante junto a los otros derechos económicos sociales, ¿cierto? ¿Ya? El caso Colombia es interesante porque dice explícitamente que la atención de la salud y el saneamiento ambiental, vincula salud y medio ambiente, están leyendo ahí el artículo 49, son servicios públicos a cargo del Estado. El Estado está a cargo de los servicios de salud derechamente, cuestión que obviamente en nuestra Constitución no se dice, ¿ya? Y además se garantiza, palabra que tampoco está en nuestra Constitución actual, ¿cierto? No hay garantías sobre los derechos económicos y sociales. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud. Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud. Hay un rol muy importante e incluso da algunas pistas sobre cómo los servicios de salud se van a organizar en forma descentralizada por nivel de atención y con participación de la comunidad. Introduce también la participación de la comunidad en la propia Constitución, ¿no?, respecto del derecho a la salud, ¿ya? Y por supuesto deja la ley, acordémonos, como decía Alejandra Quevedo, que en la Constitución no podemos ponerlo todo, las leyes tienen que obviamente después bajar, operativizar los principios constitucionales. Bueno, el caso Brasil también, no sé si se está viendo ahí el caso, Brasil, es una constitución del año 88, la constitución, ¿cierto?, de Colombia es del año 91, producto de la creación de una nueva constitución después de lo que fue el estallido social vinculado a los movimientos guerrilleros en Colombia, e impulsado por un presidente de derecha como fue, ¿cierto?, Gaviria. Bueno, en el caso de Brasil, la Constitución del 88 es la Constitución que se adopta tras la dictadura militar, cuestión que
que nosotros debiéramos haber hecho probablemente el año 90, 91, 92, bueno, pero estamos en el 2020 y todavía no lo hemos hecho, ahora lo vamos a hacer, ¿no? En el caso de Brasil, ¿cierto? Se crea una nueva constitución el año 88 mediante, ¿cierto?, un proceso muy participativo, y ahí, ¿cierto?, dice también, la salud, ¿cierto?, es un derecho de todos y deber del Estado, garantizado por medio de políticas sociales y económicas que convisten a la reducción de riesgo de enfermedad y otros agravios y acceso universal, igualitario a acciones y servicios para su promoción, protección y recuperación. Y esto es muy interesante. Dice, establece en el artículo 198 la forma en que, ¿cierto?, la sociedad va a garantizar este derecho a la salud, ¿cierto?, que está garantizado por el Estado a través de lo que ellos llaman el Sistema Único de Salud, el SUS. ¿Ya? Y luego señala que este sistema obviamente tiene que traducirse en servicios que operen de manera descentralizada, pero nunca perdiendo el carácter de sistema único, organizado de acuerdo a las directrices que ahí señalan: descentralización, atención integral, con prioridad para las actividades preventivas, y participación de la comunidad. Hay un debate hoy día, ¿cierto?, si en la Constitución debemos consagrar el derecho a la salud con todos sus atributos, y si además debiéramos establecer el cómo debe organizarse, ¿cierto?, la salud desde el punto de vista del interés público. En mi opinión, esto debe quedar en la Constitución, en la nueva Constitución de Chile. ¿Por qué? Porque Chile es un país, ¿cierto?, eminentemente legalista, y nosotros tenemos que asegurarnos que la Constitución quede establecida la necesidad de un sistema único, universal, público, integral, como queramos llamarlo, ¿cierto?, que realmente, ¿cierto?, permita, como lo explicó la doctora Verdugo la semana pasada, ¿cierto?, que todas las personas, independientemente de su capacidad económica, accedan, ¿cierto?, a este sistema, y que aquellos que puedan pagar adicionalmente seguros, ¿cierto?, para atenderse en clínicas privadas, para recibir atenciones de última generación, si se quiere, etcétera, lo puedan hacer. Pero la base, ¿cierto?, debe estar, ¿cierto?, de la salud de todos los chilenos, ¿cierto?, debe estar asegurada a través de un sistema, ¿cierto?, universal de salud, ¿ya?, de carácter público, lo cual no quiere decir que dentro de ese sistema no puedan operar algunas entidades privadas, pero en mi opinión deberán ser entidades privadas sin fines de lucro. ¿Cierto? El mismo principio que aplicó la presidenta Bachelet con la educación. Si usted quiere ser entidad sostenedor particular subvencionado y recibir fondos públicos, usted tiene que ser una entidad sin fin de lucro. Acá hay que aplicar el mismo principio, en mi opinión. Si usted quiere ser un prestador de salud en el sistema público y recibir financiamiento público por ciertas prestaciones, usted tiene que tener, ¿cierto?, una organización sin fines de lucro. Eso significa, por ejemplo, que los médicos que quieran, ¿cierto?, atender por FONASA deberían organizarse a través de cooperativas, por ejemplo, cuestión que ocurre en muchos otros países, y no crear sociedades, ¿cierto?, para vender el servicio al Estado y lucrar con ellos. Y ni hablar, por supuesto, de las clínicas y de los laboratorios y de toda la red de operadores privados que lucra, ¿cierto?, y mucho con recursos públicos, ¿no? Pero es interesante la cuestión de Brasil, hay que mirarla, ¿cierto? ¿Ah? Porque además de establecer el derecho garantizado por el Estado, establece este sistema único, universal de salud, que creo que es una... y los principios, incluyendo la presión de la comunidad como principios rectores de este sistema. Es muy importante lo que quiere la Constitución porque existe, como lo explicó Alejandra Quevedo, ustedes se acuerdan, existe lo que se llama la justicia constitucional. Y por lo tanto, si algún ciudadano, alguna entidad del país siente que se están violando principios establecidos en la Constitución, por ejemplo, la participación ciudadana en salud, puede recurrir a esa justicia constitucional, ¿no?, que tiene, por supuesto, una fuerza jurídica muy potente, por sobre incluso las leyes que puedan dictarse. Bueno, el caso de España, aquí está mencionado también, del año 78, también una constitución, ¿cierto?, elaborada después de la salida de la dictadura franquista, ¿se fijan? Cuestión que nosotros lamentablemente no hicimos, ¿cierto? Y lo que fuimos haciendo, como explicó Alejandra, haciendo reformas, pero reformas pichiruchi, llamaría, ¿cierto?, a la Constitución del 80, que nunca afectaron su columna vertebral, ¿cierto? Lo que pensó, ideó, ¿cierto?, Jaime Guzmán, con esa famosa frase de que el que venga no va a poder hacer nada, ¿cierto?, porque esto es una camisa de fuerza perfecta, ¿no? Y así ha sido en realidad, ¿no? Entonces, en el caso de España, ¿cierto?, también reconoce el derecho a la protección de la salud y le encomienda a los poderes públicos, que en el caso de España son, ¿cierto?, también las autonomías, los gobiernos autónomos. España es un país federal, ¿cierto?,
Y lo interesante es que además vincula la salud con un régimen público de seguridad social. Porque finalmente la salud, el derecho a la salud tiene que estar integrado con el derecho a la seguridad social, ¿cierto? Un componente central de la seguridad social es el acceso a la salud. Y acá hay un vínculo, ¿cierto?, muy claro, ¿cierto?, sobre la materia, que también aquí en Chile hay que pensar a propósito de que los derechos humanos en general y los derechos sociales en particular están absolutamente interrelacionados y no los podemos ver cada uno por separado de manera aislada. Eso lo va a explicar muy bien Rodrigo, ¿cierto?, a continuación, ¿ya? Bueno, ahí tiene el caso Polonia también. Polonia, imagínense, un país, ¿cierto?, que salió de lo que era el régimen de la Unión Soviética, que a mi juicio era una dictadura también, digamos, ¿no? Pero de carácter, los llamados socialismos reales. Bueno, ahí también hay un desarrollo muy interesante del derecho a la salud, que incluso, por ejemplo, plantea las autoridades públicas deben apoyar el desarrollo de la cultura física, en especial entre los niños y jóvenes. La mirada sobre los temas ¿cierto?, de obesidad, que hoy día son una pandemia, ¿cierto?, en Chile. La Unión Europea, que es un órgano rector de un conjunto de países, ¿cierto?, bueno, dice, lo importante es que los Estados miembros garanticen un alto nivel de protección de la salud humana, el más alto nivel, ¿cierto?, posible. México, ¿cierto?, también es un caso interesante. La Constitución mexicana es del año 1920, pero tuvo una reforma importante en el 83 justamente para introducir el derecho a la salud, ¿ya? Con mucha fuerza, donde dice, ¿cierto?, que hay que dar a todos los mexicanos la garantía de recibir atención médica acorde a sus necesidades y no acorde a sus recursos. Es muy bonita esa frase, ¿no?, para que quede en la Constitución, ¿ya? El caso de Sudáfrica, con la llamada Bill of Rights, que es una carta de derechos. Esta es la constitución que nace después de la salida, ¿cierto?, de la dictadura de los Boers, ¿cierto?, o sea, del apartheid, con Nelson Mandela a la cabeza, que también elabora una nueva constitución. Es muy interesante porque dice, todas las personas tienen derecho de acceso a servicios de sanidad, incluyendo los servicios de salud reproductiva. Esto era muy importante en Sudáfrica respecto de las mujeres de color que estaban excluidas de los servicios de salud reproductiva y tenían una altísima mortalidad materno-infantil, de las más altas del mundo. Alimentación y agua suficiente. Fíjense qué interesante. Se vincula la salud con la alimentación y con el acceso al agua y la seguridad social de nuevo, ¿no? E incluso dice algo que es muy interesante. A nadie se le puede denegar la asistencia médica de urgencia en la Constitución. O sea, ya no, entonces, el debate que hemos tenido en Chile con la ley, con el cheque en garantía, que si tú vas a una clínica, no, según la ley de urgencia no te pueden exigir garantías, pero algunas te exigen, en fin, ¿ya? Bueno, en síntesis, aquí tenemos tres situaciones: países desarrollados que tienen un sistema de salud consolidado, el derecho a la salud muy bien garantizado y tratado en la Constitución, mecanismos jurisdiccionales que ofrecen remedios frente a la violación de esos derechos. En el otro extremo, países en situación de subdesarrollo y extrema pobreza que tienen mucha precariedad, pero donde hay una movilización, ¿cierto?, de organismos internacionales, cooperación de países desarrollados, identidades no gubernamentales. Y el caso de los países, ¿cierto?, ¿cómo se llama?, de zonas intermedias, ¿cierto?, que es en el cual nosotros nos encontramos, ¿cierto?, que tenemos un dispositivo público asistencial preventivo con la atención primaria importante, desplegado en todo el país, pero donde sin duda tenemos que dar un salto enorme respecto de los derechos, ¿cierto? Y particularmente el derecho a la salud, para que juegue un papel relevante incluso en la justicia constitucional. En Chile ustedes saben que los afiliados ISAPRES demandan a las ISAPRES para que no suban los planes. Casi todas esas demandas son falladas a favor de los usuarios por la Corte de Apelaciones, y hay abogados que se han enriquecido con esos juicios, que son miles, ¿cierto?, y que las costas del juicio, ¿cierto?, las paga cada ISAPRE y el usuario se las paga el abogado, ¿cierto? No estamos hablando de 160.000 pesos por juicio, pero un abogado que haga 1000 juicios, ¿cierto?, al año, que hay varios, y más incluso estudios jurídicos que se han creado para estos efectos, ¿cierto? Estamos hablando que se gana, ¿cierto?, 17 millones, ¿cierto? Por lo tanto puede vivir tranquilo de estos juicios que son prácticamente... Bueno, pero lo interesante es que el fallo que hay a favor de los usuarios no es basado en el derecho a salud, porque la Constitución no está garantizada, sino que está basado, ¿cierto?, en una interpretación del punto de vista del derecho que tiene el consumidor de la ISAPRE, que es un consumidor que compra algo, ¿cierto?, a que se le respete el costo sin
sin una alteración unilateral del precio. O sea, el argumento es un argumento comercial y no sanitario para fallar en contra de las ISAPRE y en favor de los usuarios. Entonces, no hay hoy día en la justicia constitucional en Chile, ¿cierto?, ningún proceso, ¿cierto?, ninguna jurisprudencia sobre el derecho a la salud, porque no está simplemente reconocido en la Constitución como tal. ¿Ya? Y para terminar, ¿cierto?, la perla de la corona, ¿cierto? Ustedes vieron que este fin de semana nuestro inefable, ¿cierto?, presidente de la República lanzó su decálogo, el decálogo piñerista, que en el punto 4, ¿cierto? Se está viendo esto, ¿no? ¿Sí? Hola, se está viendo, ¿no? Sí. Perfecto. Sí, En el sí. punto 4 son los derechos económicos, sociales y culturales. Dice cosas como aportes al debate, ¿cierto?, de la Constitución, que si uno las analiza en profundidad, son la expresión de lo que ya está hoy día en la Constitución. En educación dice, deberá ser obligatoria y financiada por un sistema gratuito, no por el Estado, y ahí mantiene a los privados. Las personas tienen el derecho de abrir establecimiento educacional, o sea, mantiene la posibilidad de crear establecimientos. Claro, hoy día, efectivamente, ya, si algún sostenedor quiere crear un colegio, un privado, tiene que hacerlo bajo una entidad sin fines de lucro. Y los padres, el derecho a escoger establecimiento para sus hijos. Y en salud dice, el Estado debe garantizar el acceso libre a las prestaciones de salud. El acceso libre, no el acceso equitativo. Por último, libre. Sabemos que esa libertad hoy día en Chile está fuertemente limitada según la capacidad económica de cada persona, de cada familia. Y cada persona, de nuevo, insiste debe tener el derecho a elegir el sistema de salud al que desea acoger, sea este total o privado, o sea, mantiene el duopolio que antes se llamaba, ¿cierto?, entre los dos bloques de gobierno, el duopolio que hoy día existe entre FONASA y la ISAPRE, sabiendo, como explicó la doctora, que en realidad, ¿cierto?, eso no constituye de verdad un sistema de salud, ¿cierto?, de carácter público, sino que son dos seguros, ¿cierto? Y finalmente lo que uno tiene en la ISAPRE es la compra de un bien de consumo, como muchas veces lo ha dicho el propio presidente de la República en relación a los bienes sociales como la salud, la educación. Y en pensiones el Estado debe tomar medidas para que todas las personas tengan pensiones que permitan vivir dignamente. O sea, sigue apostando a que va a ser el Estado el que va a seguir subsidiando a las AFP, ¿cierto?, como ocurre hoy día, que del 100% de los pensionados, ¿cierto?, la mitad de los pensionados está, dado que no llega a la pensión mínima vía la AFP, está, ¿cierto?, siendo financiada por el Estado. Y ese gasto en pensiones del Estado crece y crece, y las AFP, ¿cierto?, siguen pagando malas pensiones y se siguen enriqueciendo, ¿no? Pésimo negocio, ¿cierto?, para el país, ¿cierto?, para el Estado, que finalmente usa los recursos de todos los chilenos. Entonces, quiero poner esto, que el planteamiento de Piñera, que por supuesto los medios mostraron mucho, no sé si lo vieron en la televisión, como gran aporte, en el caso salud, es más de lo mismo, lo cual expresa claramente una postura pro rechazo, ¿cierto? O bien de apruebo, pero como dijo Longueira, ¿cierto?, apruebo, pero para que no cambie nada, ¿cierto? El gato pardismo de siempre, ¿cierto?, de la derecha en este país. Y con eso termino, ¿cierto?, y le doy la palabra a don Rodrigo Fuentes Honorato. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Muy amable. Voy a dejar de compartir. Sí, voy a colocar la presentación por mientras. Y Ahí sí. Se está viendo, Rodrigo, dale. ahí sí. Espérate. Ahí Ponlo está. en modo presentación. Sí, ahí estamos. Bueno, Perfecto. ahí estamos. Oye, bueno, primero un tremendo privilegio tener la posibilidad de dialogar, de compartir, de encontrarnos con dirigentes sociales de la salud. Yo tuve el honor de tenerlos a la directiva, aparte de la directiva de Anco Salud, presidido por Rosa, estaba Claudio, María Eugenia y Nancy, estuvieron con nosotros en una clase de nuestra universidad, cosa que reitero el agradecimiento, fue una tremenda oportunidad para los futuros médicos y médicas que están en el curso de tener un diálogo muy fecundo con ustedes, así que venimos de eso la semana pasada. Bueno, decirles que creo que el hecho de que estemos juntos, como les dije yo el otro día a las compañeras y compañeros,
habla bien de nosotros, de la necesidad de juntarnos, de la necesidad de discutir, de la necesidad de vincularnos a través de la palabra, de nuestras ideas y de las acciones en un momento histórico para nuestro país, como es este proceso constitucional que vamos a abrir a partir de un mes más o menos, ¿sí? Aproximadamente. Y digo que nos hace bien porque los seres humanos cuando nos juntamos, cuando nos ponemos de acuerdo, cuando dialogamos, avanzamos. Así que gracias por esta posibilidad para la universidad, para nuestra facultad y para mi escuela en la cual trabajo. Bueno, mi nombre es Rodrigo Fuentes Honorato, soy profesor de la Escuela de Medicina de la USACH. Fundamentalmente en este ámbito hago un curso de Derechos Humanos en Salud hace alrededor de unos 5 años con el patrocinio del Instituto Nacional de Derechos Humanos. ¿Ya? Bueno, eso, para empezar, comencemos de inmediato con algunas cuestiones fundamentales. El programa es el siguiente. Vamos a definir un poco los derechos humanos en general. Vamos a hacer un poquito de historia para entender por qué y de qué hablamos cuando hablamos de derechos humanos. Vamos a verificar un poco el enfoque de derecho, y esto es re importante sobre todo desde el punto de vista de los elementos que los dirigentes sociales manejan y trabajan. Y posteriormente vamos a ver el tema de derechos humanos en salud y vamos a terminar con un apéndice pequeñito de comunicación y derechos humanos en salud, ¿ya? Un poco para darle salida a estos mensajes. Así que vamos a partir de algo bien general, un poco para ir asentando un poco la idea, ¿no? De los derechos humanos y dónde están fundamentados. Para partir vamos a comenzar con una frase de una activista birmana. Dice, y esto también para direccionar de qué vamos a hablar. ¿Eh? La paz no solo consiste en poner fin a la violencia o a la guerra, sino a todos los demás factores que amenazan la paz. O sea, la paz no es la guerra, no, o sea, la contra, sino la discriminación, la desigualdad, la pobreza. Eso también amenaza la paz. No solo, insisto, el fin a la violencia o la guerra, eso no es la paz, sino que la paz también se va a amenazar por las discriminaciones, por las inequidades, por las desigualdades. ¿Sí? Prueba de ello es los procesos de agitación social que vivimos a partir de octubre del año pasado y que continúan labrándose y que están presentes hoy día en nuestro país todavía, un poco colocados en otro nivel por el tema de la pandemia. Bueno, los derechos humanos se nos vienen muchas cosas a la cabeza, ¿ya? Se nos vienen obligaciones, alimentación, se nos viene trabajo, el color, la justicia, la salud, etcétera, etcétera. Un montón de cosas que se nos vienen a la cabeza cuando hablamos de derechos humanos. Vamos, por lo tanto, a partir por algunas definiciones que nos permitan entender de qué hablamos cuando hablamos de derechos humanos. Según las Naciones Unidas, son garantías jurídicas universales. Importante la palabra garantía. ¿Ya? Y los otros que son únicas, por supuesto. Yo no me voy a meter en el ámbito jurídico, porque tuvieron una excelente profesional la vez pasada, compañera nuestra de la universidad en eso. Que protegen a los individuos y sus grupos contra acciones y omisiones del Estado. Cualquiera de las dos cosas. O sea, la acción del Estado que atenta, pero también la omisión del Estado, cuando deja de hacer. Y que interfieren con la libertad y los derechos fundamentales y con la dignidad humana. El concepto de dignidad nos va a acompañar durante toda esta conversación y es evidente porque es el hilo conductor un poco de esta presentación. Porque el punto de vista de los derechos, insisto, los vamos a ver también, pero no es mi especialidad. ¿Ya? El Instituto Nacional de Derechos Humanos también hace una definición, el año 2010, una aproximación, diríamos, a qué es lo que es los derechos humanos. Se refiere, dice, a las facultades que tienen las personas para vivir libres de la intervención arbitraria del Estado. Para vivir libres de esa intervención. Tener una vida. Pero por otra, esos mismos ciudadanos, ¿no? Para solicitarle al Estado que realice determinada acción que garantice y que permitan el desenvolvimiento de estos derechos.
Por un lado, vivir libres de la presión del Estado y el manejo del Estado, o sea, el autoritarismo y las dictaduras, democracia. Pero en segundo lugar, también pedirle al Estado que garantice que esos ejercicios puedan ser desarrollados. Es una doble opción, ¿sí? Algunos antecedentes históricos, algunos. Los derechos de los seres humanos han sido tratados desde siglos atrás. Derechos del hombre, derechos de las personas, pero empieza a tomar como la fuerza que conocemos modernamente a partir de la independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa, que son casi contemporáneas. Y en esas dos instituciones que se forjan, producto de las revoluciones, empiezan a emerger los elementos básicos de lo que llamamos hoy día derecho humano. Un detalle no menor. Hay una historiadora británica, la Lynn Hand, que plantea que los derechos humanos adquieren fuerza y se colocan en la discusión y en la actividad social, política y cultural de las comunidades producto de las revoluciones. Las revoluciones hacen que irrumpa, o como objetivo, o como consolidación de esa revolución, el establecimiento de elementos que garanticen la dignidad humana y la libertad de las personas. Y todas las revoluciones, de alguna forma, tienen ese norte, tienen ese input, tienen esa fuerza y esa base. Vamos a luchar por la dignidad de nuestro pueblo. Vamos a luchar por la libertad de nuestro pueblo. ¿Ya? Es un elemento bien interesante, como las revoluciones y los cambios también, las revoluciones políticas y sociales como las que estamos mencionando acá, pero también los cambios revolucionarios en el sentido de quiebre también marcan de alguna manera muy potente la historia de los derechos humanos en el mundo. ¿Sí? Aquí queda claro, en estos dos procesos que son ampliamente conocidos, que han establecido elementos centrales de la libertad del hombre, la igualdad del hombre y sus derechos. Avanzando en la historia, tenemos un proceso trágico, que es la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, al igual que un proceso de cambio profundo en la historia, coloca el tema de los derechos de las personas, de los derechos humanos, lo releva de manera importante. ¿Por qué? El horror de la guerra, de las dos guerras, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, lleva a los estados al convencimiento de que efectivamente no basta con la soberanía de los estados, sino que hay que ampliar esto a elementos como los siguientes. Construcción de un orden internacional por sobre los estados. Cada estado pareciera ser que no da cuenta de estos horrores, de estos atropellos a los derechos de las personas. Por lo tanto, la comunidad internacional de la época, a partir del año 1945, del siglo pasado, se pone de acuerdo entonces en generar un orden que cautele los derechos de las personas que han sido vulnerados. Porque el problema de la Segunda Guerra Mundial y la Primera no fue tan solo que hubieran muertes, en toda guerra hay muertes. El problema fue la violación sistemática de las personas, el atentado contra la dignidad de las personas a través de experimentos científicos, torturas, violaciones sistemáticas, muertes, o sea, de todo tipo. Entonces, ahí está el peligro. Y por lo tanto, la comunidad internacional dice, esto no puede volver a ocurrir, vamos a generar un orden internacional que cautele. Y se genera la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es la que modernamente hoy día es la base entonces del orden internacional respecto a los derechos humanos, de la cual Chile, por cierto, es parte. ¿Ya? Entonces, producto entonces de la Segunda Guerra Mundial viene esto. En términos de salud fue re importante, porque el juicio de Nuremberg a los jerarcas nazis derivó en un juicio a los médicos nazis que hicieron todas estas torturas y todas estas violaciones a los derechos humanos. Y ese código pasa a ser, el código de Nuremberg, pasa a ser la base de los conceptos centrales de la bioética moderna. Porque ese primer código entonces regula la investigación en seres humanos y cautela la dignidad, libertad de las personas y el respeto por ellas. ¿Ya? Así que ahí también vamos tejiendo lo que es el concepto moderno de salud, el concepto contemporáneo. Bueno, en este sentido entonces la construcción de la internacional,
la Declaración Universal de los Derechos Humanos, las Naciones Unidas, y en este mismo sentido entonces los esfuerzos en el plano político, de generar entonces una institucionalidad, ¿ya? Los que están ahí. Esta presentación la van a tener ustedes, así que voy a ir con algunas cuestiones más rápidas. ¿Cuáles son las obligaciones generales de derechos humanos que debemos tener súper claro? Sobre todo para la promoción y la defensa de ellos. Primero, respetar, el primer principio. No impedir el acceso o la realización de los derechos, ¿ya? Eso es un respeto básico y elemental, ¿ya? O sea, no impedir el acceso al ejercicio del derecho o la no realización de ello. ¿Qué otro elemento más importante? Cristian ya lo hablaba cuando hablaba de las constituciones, ¿no? La garantía. Garantizar, proteger, cuidar a otros entes, no privar a nadie del acceso a la salud. Hay que garantizar la protección al acceso a los derechos. ¿Qué otra garantía? Que sea realizable, generar condiciones para el ejercicio y protección de los derechos. Eso también hay que garantizarlo. Entonces, ¿cuáles son las obligaciones generales de los derechos humanos? Respetar, garantizar que se realicen. Y por último, algo que es tan vital como los otros dos elementos, los tres son absolutamente fundamentales. Promover, difundir los derechos para que la ciudadanía pueda ejercerlos. Si nuestra comunidad, si nosotros no sabemos nuestros derechos, ¿cómo los vamos a ejercer? ¿Desde dónde los vamos a ejercer? Por lo tanto, estos tres elementos son centrales para que podamos generar respeto, difusión, ejercicio y realización de los derechos humanos. ¿Sí? Bueno, ahí hay elementos de prevención, investigación, sanción y reparación, muy importante, aquí se dan, y también desde el tema de la promoción. Aquí lo que vamos a ver es cómo nos aproximamos, cómo entendemos comprensivamente el concepto de derecho humano. Por lo general, entendemos el tema de los derechos humanos desde la norma jurídica. Abogados, leyes, ¿sí? Y está bien, eso es cierto, porque es lo que el Estado tiene que cumplir, es generar las normas jurídicas. En cuanto a los tratados, pactos, convenciones, la Constitución y leyes, aquí está, ya aparece entonces, que es una exigencia en el marco de los derechos humanos, que el Estado tiene como responsabilidad entonces consagrar en su norma, en sus cuerpos legales, siendo el más importante de ellos para la convivencia de la Constitución, normas jurídicas que digan que tienen que ver entonces con el tema de derechos humanos. Esto es lo que más conocemos, esto es lo que más, entre comillas, sabemos, los juicios, sobre todo en el caso nuestro, de nuestra memoria histórica, que ahí tenemos una deuda histórica importante. Bueno, aquí hay un plano que es irrelevante e importante. Pero ¿qué más podemos entender de los derechos humanos? ¿O para qué más también los derechos humanos pueden ser importantes? Y aquí yo creo que es un ámbito que a ustedes les va a sonar próximo y les va a sonar cercano. También los derechos humanos se deben constituir en marcos de convivencia, en cómo nos relacionamos, cómo nos vinculamos las comunidades entre sí. ¿Ya? Y aquí las disposiciones que orientan las relaciones que tenemos entre nosotros. Porque si bien es cierto, necesitamos de la legalidad, sin lugar a dudas, no es necesario una ley para tratarnos bien, una ley para respetarnos, una ley para entender la diversidad. Sin duda que tenemos que tener los marcos jurídicos que consagren que esos derechos se puedan cumplir. No estoy diciendo lo contrario. Pero también los derechos humanos se deben constituir en marcos de convivencia. ¿Cómo hacemos entonces el día a día que los derechos humanos sean importantes? Hay un documental, o sea, no un documental, un video por ahí, que al final dice quiénes son los que hacen que los derechos humanos sean vidas, sean concretos, se puedan actuar. No es Superman, no son los presidentes, somos nosotros, los de carne y hueso, día a día, los que hacemos que los derechos humanos sean una realidad,
concretas. Eso es la comunidad. Y por último, algo que también les va a tocar muy de cerca y que yo creo, apelo a que este es un elemento súper central, también son importantes los derechos humanos como un horizonte utópico. Suena bien poético, ¿no? Pero efectivamente, cómo los derechos humanos se transforman en un compromiso de la comunidad con una sociedad mejor, con una sociedad más justa, con una sociedad más humana, con una sociedad más equitativa. También entonces los derechos humanos nos sirven como base para este compromiso, para este tener objetivos comunes, por la configuración y la construcción de una sociedad mejor. Entonces, tres maneras, tres aproximaciones al concepto en la norma jurídica central, importante, sobre todo, como decía Cristian recién, un país tan legalista como el nuestro. Bien, pero no nos olvidemos que también la activación y también la vivencia y la cuestión cotidiana con los derechos humanos tiene que ver también con los derechos humanos como un referente ético para nuestra vida, para nuestra convivencia, y también para nuestro proyecto de sociedad. También es un marco de referencia. Esto, por lo tanto, nos amplía la mirada y la concepción de los derechos humanos como algo también vivo y presente en nuestras comunidades. ¿Cuáles son los principios de los derechos humanos? Entonces, para ir cerrando, dignidad del ser humano, la libertad, la igualdad y la no discriminación. ¿Cuáles son sus características? Mínimos y progresivos. ¿Por qué mínimos y progresivos? Los derechos humanos partieron por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero han ido avanzando progresivamente en los derechos del niño, los derechos de la mujer, adulto mayor, medio ambiente y derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Los derechos de segunda, de generación y tercera, ¿ya? ¿Cómo han ido avanzando? Entonces, desde la generación de una base de derechos humanos mínimos y básicos se ha ido avanzando, ¿ya? Universales e inalienables para todos y sujetos de derecho cada uno de nosotros. Indivisibles, no se pueden dividir, y son interdependientes, ¿ya? Muy importante. Bueno, sujetos de derechos y obligaciones. Esto es muy importante. Las personas somos sujetos de derechos y tenemos esa facultad. El Estado, por otro lado, es sujeto de obligación. Y aquí una vieja discusión y una cuestión que políticamente un cierto sector del país lo ocupa. Y los derechos humanos de los uniformados y los de... Disculpen. Aquí, quienes son sujetos de derechos respecto de los derechos humanos son las personas. Y el Estado es quien está obligado a garantizar que estos derechos se puedan cumplir. Por lo tanto, los agentes del Estado, funcionarios públicos, tienen como obligación generar los marcos para que estos derechos se cumplan, no violarlos. Por eso que los derechos humanos son referidos a las comunidades, a las personas. ¿Se entiende? Ahí hay una cuestión. Entonces el Estado es el que está sujeto y está obligado a cumplir, ¿ya? Y las personas a demandar. Los sujetos de derecho y principio de igualdad. Los derechos humanos también tienen, en su génesis, aquí ya nos vamos metiendo en los temas más propios de esto, también tienen como objetivo generar igualdad frente a comunidades vulnerables desde distintos desde distintos puntos de vista, ¿no? Y por lo tanto, a partir de la generación de derechos, como son mínimos y progresivos, a través de la generación de derechos específicos, generar igualdad. Entonces, las personas son las sujetas de derechos, estamos absolutamente de acuerdo. Y las personas en las cuales el principio de igualdad tendría que empezar a operar a través de la generación de derechos que apoyen estos problemas y por lo tanto generar igualdad con estas comunidades. Primero, las autonomías reducidas, la discapacidad, niños, niñas y adolescentes y personas mayores. Aquí, en tanto situaciones de vulnerabilidad, los derechos humanos tienden a igualar a estos grupos vulnerables frente a las personas que no tienen este tipo de vulnerabilidades, ¿no? Y por lo tanto, ofrecer equidad bajo todos los puntos de vista, el acceso a los servicios, el derecho
los beneficios, etc. ¿Qué otras situaciones de vulnerabilidad? Desequilibrios de poder. Por ejemplo, personas privadas de libertad. Hemos visto que producto de la pandemia hay una fuerte, o sea, hay un desmedro en las condiciones de vida y calidad de vida de las personas privadas de libertad, Leal Cerreo, producto precisamente de las vulnerabilidades que el sistema tiene todavía respecto de estos grupos. ¿Ya? Y hay un fuerte trabajo de algunas instituciones precisamente por solucionar el tema. Las personas que están internadas por alguna razón médica de otra naturaleza, y la ciudadanía sometida a los regímenes de excepción y que coloca a la ciudadanía y a las comunidades en situación de vulnerabilidad como la que estamos viviendo, por ejemplo. Y por último, las vulnerabilidades históricas y culturales, que la hemos visto lamentablemente en nuestra comunidad y que seguimos viendo. Las mujeres. Seguimos con los femicidios, seguimos con los problemas de distinta naturaleza, con distintas discriminaciones arbitrarias e históricas del patriarcado y el machismo imperante, ¿no? Y ahí entonces hay una preocupación fundamental precisamente porque esta situación de vulnerabilidad desde el punto de vista de los derechos humanos sea superada. La población LGTBI, que histórico, tenemos una ley, incluso la ley Zamudio, que tiene que ver con los migrantes, en el cual nuestra comunidad tiene ahí algunos problemas de aceptación y trabajo de los migrantes, y los pueblos indígenas, que es una deuda histórica que tenemos a nivel nacional. Bueno, aquí podemos ver entonces cómo los derechos humanos empiezan a operar para hacer presente, hacer concreto el principio de la igualdad. Bueno, los estándares de derechos humanos, con esto terminamos con lo general, ¿no? Sirve para contrastar el ideal de derechos humanos, permitiendo que se haga exigible al Estado. Bueno, pues, disculpen, es lo que debe hacer el Estado a las personas en cumplimiento de las obligaciones de derechos humanos. Exigir al Estado, evidenciar las brechas, analizar críticamente las políticas públicas en virtud del tema de los derechos humanos, cuando pensemos que atentan contra nuestra libertad, que pensamos cuando atentan contra la dignidad, contra la equidad, etcétera, etcétera. Monitorear el cumplimiento, ejercicio de derechos, ahí la sociedad, las comunidades, las organizaciones sociales deben ser activos en este tipo de iniciativas, este tipo de acciones. Identificar las violaciones de derechos, tener muy claro, y por lo tanto hay un trabajo de las comunidades completas con las organizaciones, y determinar responsabilidades para la defensa de los derechos humanos. ¿Ya? Ahí están entonces los estándares, lo básico, para poder trabajar bien. Un elemento importante es que, claro, podemos saber y podemos tener más o menos claro qué tenemos que hacer cumplir, cómo lo tenemos que cumplir, pero ¿a dónde se hace eso? ¿Cómo se hace? Bueno, hay una institucionalidad de los derechos humanos. Y esto es re importante que lo tengamos en cuenta, porque los derechos humanos tienen una fuerte impronta histórica con nuestra memoria. Hay una deuda, como decía recién. Pero los derechos humanos hoy día se violan sistemáticamente también, hoy. No tan solo en nuestro pasado, que fueron atropellados y vulnerados mucho, con la muerte, la tortura, insisto, con una deuda pendiente de verdad y justicia. Pero hoy día se violan, hoy día se pasan a llevar a las personas, se asesina gente, se vulneran sus libertades, etcétera, etcétera. Y hay una institucionalidad de los derechos humanos, por lo tanto, que está vigente y que tiene que ver con la realidad que vivimos. Y quiero ahí detenerme para que podamos entender entonces de qué estamos hablando. Hay nacionales e internacionales, instituciones. ¿Ya? Nacionales están las organizaciones de la sociedad civil y están los organismos estatales. En la internacional están las organizaciones de la sociedad civil también, y están las organizaciones estatales multilaterales. ¿Ya? ¿Qué tenemos en las organizaciones de la sociedad civil? Las formales y las no formales. Las formales son las agrupaciones, por ejemplo, detenidos desaparecidos, Londres 38, ¿cómo se llama? La Comisión Chilena de Derechos Humanos, etcétera, etcétera. Y hay otras de carácter no formal, hay agrupaciones estudiantiles de defensa de los derechos humanos,
que no están formalizadas de acuerdo a la ley, no tienen personalidad jurídica, pero son organizaciones de la sociedad, movimientos, ¿ya? En defensa de los derechos humanos, que pueden ser desde lo medioambiental hasta los derechos de los trabajadores, los derechos de los obreros, los derechos de los pescadores, varias cosas. Pero aquí hay organizaciones de la sociedad civil que tienen estas características. Las organizaciones estatales, las gubernamentales y las autónomas. Ambas son estatales, pero unas pertenecen al gobierno y las otras son pertenecientes al Estado, directamente, y son autónomas. Dentro de las gubernamentales, la Subsecretaría de Derechos Humanos y la Subsecretaría de Derechos Humanos. Y las autónomas son el Instituto Nacional de Derechos Humanos y la Defensoría de la Niñez. Estas dos son autónomas. ¿Qué quiere decir autónomas? Que no responden a las instrucciones del gobierno de turno, ¿ya? Y que por lo tanto se rigen por principios propios y están conformados por lo general por directorios de amplia participación, sobre todo en la sociedad civil, ¿ya? Estas no, estas son instancias de gobierno, estas son autoridades nombradas por el gobierno de turno, ¿ya? Del Sistema Universal de Naciones Unidas está el Consejo de Derechos Humanos y la Alta Comisionada de Derechos Humanos, que para estos efectos nuestra presidenta, la expresidenta Michelle Bachelet, ¿ya? Que es la que tiene este cargo. Y los sistemas regionales, que son de la Organización de Estados Americanos, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Este es, a grosso modo, la institucionalidad de derechos humanos. Aquí hay cuestiones no menores. Por ejemplo, esta institucionalidad de la OEA ha resuelto y ha fallado muchos casos a favor de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha fallado a favor de casos presentados por chilenos y chilenas. Por lo tanto, esta es una instancia en que las organizaciones de la sociedad civil, no teniendo respuesta en los organismos gubernamentales y la justicia, han tenido que recurrir a esta instancia. Esta instancia ha pasado a ser la que ha resuelto muchos casos. En el caso de salud, bastantes, no digo en cantidad, pero bastante importantes y simbólicos de lo que ha sido la negación de algunos derechos a chilenos y chilenas y que han sido resueltos en la Corte Interamericana. Bueno, un pequeño break, ¿no? Para pensar en lo importante que somos nosotros, las comunidades, ¿no? Bueno, el enfoque de derecho, para ir entrando ya más directamente en esto, es un esfuerzo orientado a articular una nueva ética en las políticas públicas, ya a nivel social y judicial, y en lo que se ha denominado como el enfoque de derechos humanos, y esto para la actividad en general, ¿ya? Y que consiste en construir un orden centrado en la creación de relaciones sociales basadas en el reconocimiento, del respeto mutuo y en la transparencia, ¿ya? Estamos hablando entonces de un enfoque, de cómo empezamos a mirar la construcción de una sociedad, nuestra participación en ella, desde esta perspectiva. Y por lo tanto, vamos a pensar entonces en que la satisfacción de las necesidades humanas, materiales y subjetivas de todas las personas y colectividades son obligaciones, generan obligaciones jurídicas y sociales. Aquí hay una cuestión muy importante. Una de las primeras necesidades probablemente que aparece en todos los textos y todo, es la necesidad de la salud. Y por lo tanto también tiene que ver con el derecho a satisfacer esa necesidad elemental. Esa satisfacción de las necesidades objetivas, materiales y subjetivas, son lo importante entonces la base de esta. Por último entonces, diremos que se busca construir mecanismos jurídicos y políticos que transformen las instituciones y la vida social cotidiana de las personas basadas en una nueva ética del desarrollo, que está fundamental entonces en los derechos básicos y elementales. De políticas públicas bajo el enfoque de derechos humanos, voy a leer los titulares nomás, ustedes tendrán la posibilidad de leer el texto, está hecho de esa perspectiva. Las políticas de atención y promoción de los derechos humanos deben ser entonces, deben las políticas públicas estar enfocadas y tener este enfoque en esto, en la atención y promoción de los derechos humanos, ¿ya? Políticas públicas entonces deben promover
los derechos humanos y que se atiendan a la resolución, a la satisfacción de ellos. Segundo, las políticas de protección a los derechos humanos. Las políticas públicas entonces deben estar enfocadas a proteger a los derechos humanos y no al revés, ¿ya? Y tercero, las políticas públicas tienen que vigilar y hacer exigibles los derechos humanos. O sea, esos tres elementos deben contener las políticas públicas en este enfoque de derecho, ¿ya? O sea, las políticas públicas deben entonces tener esos tres elementos como fundamento para poder hacerlo concreto. Bueno, el derecho humano a la salud, que es nuestro tema final y central, ¿no? Si uno lo piensa, realmente aparece como bastante obvio, ¿no? Que siendo las necesidades básicas, una de las necesidades básicas, la salud, que la vida y la calidad de vida de las personas y cómo vivamos pasa a ser fundamental, ¿no? Entonces va a ser como evidente que la salud y derechos humanos son una cuestión que van absolutamente enganchadas de la mano, tejido potente y grueso. Bueno, efectivamente es así, ya habíamos mencionado cuando hablamos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en ese momento cuando se hace la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que está acá, en su artículo 25, en el número 1 dice, toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, a ella como a su familia, la salud y el bienestar. Aquí ya menciona la salud y el bienestar, del año 1948 con la Declaración Universal. Se consagra entonces, por lo tanto, este derecho a la salud y el bienestar, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica, los servicios sociales. Ya aquí están los elementos centrales de lo que es el desarrollo que hoy día estamos precisamente. ¿Qué es importante de esto? Primero, que consagra a nivel de principio el tema de los derechos, el derecho a la salud. Segundo, que amplía el concepto de derecho más allá de lo biomédico, más allá de lo asistencial, más allá de lo curativo, y lo coloca en la perspectiva del bienestar, de los servicios sociales y de la vida. Por lo tanto, lo que estamos hablando es que la salud deja de ser la enfermedad y pasa a ser un elemento político, social, cultural, relevante en la vida de las personas. Eso es muy importante, porque nos permite hoy día, por ejemplo, hablar de determinantes sociales en salud, porque nos permite hoy día hablar de medicina social, porque nos permite hablar de participación social en salud. Bueno, de ahí vienen estos conceptos. Bueno, venían del siglo anterior un poco, por algunos ilustres epidemiólogos y salubristas, que ya en el siglo XVIII habían hablado de que la medicina, para poder ser concreta, real y efectiva, requería que la gente tuviera un buen nivel de vida, un buen trabajo, que hablara en su propia lengua, decían algunos salubristas del siglo XVIII. Increíble. Bueno, aquí se consagran de manera internacional, y eso es lo importante, de manera internacional. En el segundo punto se refiere a la maternidad y los derechos del niño, que es muy importante. Así parte, de alguna forma, esto de manera institucional y como un principio mundial. Continúa con algo que para nosotros que trabajamos en salud pública es un antes y un después, ¿no? La famosa conferencia de atención primaria de Alma-Ata fue en esta ciudad de una de las antiguas repúblicas de la Unión Soviética, entre el 6 y el 12 de septiembre de 1978. Uno de los documentos bases de la preparación de Alma-Ata fue un documento hecho en Santiago de Chile el año 1972, notable documento de salud pública de la OPS en ese momento, que se reunió en Chile, pero eso es un detalle friki que lo ilustra. Bueno, en la conferencia Alma-Ata vamos agregando cada vez más. ¿Se acuerdan que era progresivo el tema de los derechos? Bueno, reitera que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social. Se amplía. Pero además dice que no solamente la ausencia de afecciones, y aquí lo dice explícitamente, es un derecho humano fundamental, y que el logro del grado más alto posible de salud es un objetivo social,
No es un objetivo médico, no es un objetivo biológico, es un objetivo social y es un derecho humano. Aquí está. Importantísimo lo tenemos. El 48 la declaración, el 78 esto, y un tercer elemento que viene a afirmar, les había dicho yo que los derechos humanos son progresivos. El año 66, y se entró en vigencia en el año 76, vienen los derechos de segunda generación, ¿no? El pacto, y que están consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Vamos avanzando. Ya entonces en el artículo 12 dice, los estados partes del presente reconocen el derecho de todas las personas al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. Las medidas que deberán adoptar los estados, la plena efectividad de este derecho, ¿ya? Y debe incluir la reducción de la muerte y natalidad, el mejoramiento de todos los aspectos de la higiene, del trabajo, la prevención y tratamiento y control de enfermedades, la creación de condiciones que aseguran a todos los servicios médicos, atención médica. Ya entonces en este pacto el tema de la salud ya pasa a ser un tema. En la declaración estaba dicho de manera genérica, en Alma Ata, que es una cuestión internacional también, que fijó a la atención primaria como la estrategia de desarrollo para el mundo en el ámbito de la salud. Esa debería ser la estrategia. Bueno, ya también se consagra y acá se consagra también derecho. Entonces, se trata de un derecho que los seres humanos, cualquiera que sean nuestras condiciones, somos poseedores de este por el solo hecho de estar vivos, de estar. Eso es súper importante. Y por eso que es exigible desde esa perspectiva. Y por eso que es exigible desde la perspectiva. Entonces, supone que por el solo hecho de estar vivo, entonces tenemos este derecho que es esencial y que es igual para todos. Nadie es poseedor entonces de este derecho porque es así, porque nació acá, porque vive acá. Somos todos poseedores de este derecho. La obligación entonces de promover este derecho es un deber de no violarlo, conculcarlo, y se trata de un deber positivo y general. ¿Ya? Entonces, cabe decir que el concepto de salud propone un ideal social de plenitud. Como todo elemento conceptual, la salud entonces supone una mirada y una definición del ser humano en su plenitud y como un derecho. ¿Sí? La salud como derecho, libertades, abarca libertades y derechos. El primero de ellos, las libertades, el derecho a decidir sobre mi salud, sobre mi cuerpo. Valga un ejemplo ahí, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Como parte entonces de estas libertades que tenemos los seres humanos. Y por otro lado, el derecho al acceso a la prestación de servicios de salud, ¿ya? Que se nos atienda, que se nos entreguen estos servicios de salud. ¿Ya? Entonces tenemos libertades respecto de nuestras autonomías, respecto de nuestras decisiones. ¿Ya? Por ejemplo, aquí también el tema de la eutanasia. Pero por otro lado también el derecho que tenemos a exigir que se nos provean esos servicios para poder ejercitar esos derechos y para poder gozar de una calidad de vida plena, de acuerdo a lo dicho anteriormente. Bueno, algunos hechos claves, la Constitución de la OMS afirma que el goce de grado máximo de salud es uno de los derechos fundamentales. El derecho a la salud incluye el acceso oportuno, aceptable y accesible a los servicios de atención de salud de calidad suficiente. ¿Ya? No obstante, bueno, 100 millones de personas al mundo. ¿Le faltan cabrones? Ya. Algunos hechos claves, los grupos vulnerables y marginados de la sociedad suelen tener que soportar una proporción excesiva de problemas sanitarios. ¿Se acuerdan cuando les hablé yo de la vulnerabilidad y cómo los derechos humanos y el ejercicio de los derechos humanos y el respeto por ellos tendía a igualar precisamente a los grupos vulnerables? Precisamente aquí se trata de eso. ¿Ya? Los grupos vulnerables hay que... Todas las personas deben poder ejercer el derecho a la salud sin discriminación de ninguna especie, y la no discriminación y la igualdad exigen que los estados adopten medidas para ello. ¿Ya?
Por eso que es tema en nuestra nueva Constitución y en la construcción de esa nueva. El derecho a la salud, ahí está, los factores determinantes básicos, que los deben haber visto con Angélica en la sesión pasada, los determinantes sociales de salud, el agua, la nutrición, el medio ambiente, la educación, etcétera, etcétera, la atención de salud por otro lado, y disponible, accesible, aceptable y de calidad, y con participación social. Algunos principios básicos: respetar la dignidad humana en el ámbito de la salud, de los derechos humanos de salud, conceder atención a los grupos de la sociedad considerados más vulnerables, que ya dijimos, garantizar que los sistemas sanitarios se hagan accesibles a todos, porque si no, no tiene sentido que todos tengan esa disponibilidad, especialmente los sectores vulnerables, ¿ya? Y por lo tanto, función del Estado proveer a los sectores vulnerables, ¿ya? ¿Por qué? Porque efectivamente la inversión debe ser pública y social. Porque efectivamente, si es un negocio, vas a hacer así, los privados no van a tener ningún interés. Aquí hay cuestiones que superan. Y por eso que la salud no puede ser un elemento para lucrar, es un elemento para que las personas puedan tener acceso a una mejor calidad de vida. Garantizar la igualdad y no discriminación, adoptar una perspectiva de género, importantísimo. Y por último, garantizar la participación libre, fructífera y efectiva de los beneficiarios de las políticas y programas de desarrollo, de los procesos y adopciones de las decisiones que los afectan, la participación social. ¿Y por qué? Porque la salud es un bien público, súper importante. Y porque además la salud es un bien biopsicosocial que supera a la enfermedad. La salud es más que la enfermedad. La salud es la condición de vida. La salud es el medio ambiente. La salud es tener una plaza, es tener áreas verdes. La salud es tener, como decía el otro día yo, tener las veredas en buen estado para que nadie se caiga y se fracture, ¿ya? La salud es tener, una buena salud es tener la posibilidad de caminar por espacios abiertos, es tener la posibilidad de tener espacios públicos libres, de acceso a la cultura. Eso también es salud. Y porque la salud en definitiva es la construcción colectiva de un proyecto de vida digno. Eso es la salud. Y en esa ustedes, compañeros y compañeras, tienen un rol fundamental, porque es una construcción que hacemos todos. No la hacen los médicos, no la hacen las enfermeras, solos. Es una construcción social, porque la salud es eso, es un activo, es un bien público. Por lo tanto, hay que consagrarlo en el cuerpo que regula nuestra convivencia, que es la Constitución. Hay un monito para que vean ahí algunas cosas, que es el ejemplo de la relación entre salud y derechos humanos, solamente alguna de ellas, para que ustedes vean la violencia contra las mujeres y los niños. Hay violaciones y que tienen un efecto en la salud de manera increíble e impresionante. La tortura, las prácticas tradicionales nocivas, no se imaginan la cantidad de violaciones, sobre todo los derechos de las mujeres en el mundo, que hay por prácticas tradicionales nocivas, que atentan contra las mujeres, sobre todo contra las mujeres. En África y en Asia de manera increíble. Uno piensa que esas cosas ya no ocurrían, siguen ocurriendo. Mutilaciones, violaciones a la dignidad de las personas, y etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, aquí hay una síntesis de lo que hemos estado hablando, porque ustedes pueden también leerla y enterarse de ella, ¿ya? Y por último, comunicación en salud. La libertad de expresión tiene una doble dimensión, y esto es muy importante, porque aquí yo creo que esta es una de las formas de que las comunidades puedan participar y puedan exigir, de alguna forma, a los organismos del Estado y a los organismos de la sociedad una mayor participación y también un rol más protagónico. Voy a tomarlo desde la libertad de expresión porque tiene dos dimensiones. Por un lado significa que nadie debe ser impedido de manifestar tu propio pensamiento. Salir a la calle, protestar, hacer una manifestación, escribir lo que piensas, expresarlo. Eso por un lado. Pero por otro lado también implica recibir cualquier información y exigir la información y reconocer la expresión del pensamiento. Entonces, por un lado está ejercerla, pero por otro lado está exigir. Y aquí, ¿qué estamos pidiendo? Le estamos pidiendo al Estado de Chile, en el ámbito de la salud, información transparente, clara, específica,
hemos tenido una cantidad de problemas de esa perspectiva. Entonces hay una doble perspectiva de la libertad de expresión, ejercerla y exigir. En salud, el derecho a la información y la comunicación son piezas centrales en el acceso a la salud. Centrales, importantísimas. Más aún, desde una perspectiva de salud integral, la comunicación es parte constitutiva del proceso de atención y cuidado de los pacientes. Esto es central. Lo dialógico, lo comunicacional es la base del proceso sanitario, porque el proceso empieza cuando alguien te pregunta, buenos días, ¿qué le pasa? ¿Qué tiene? ¿Qué siente? ¿Por qué está acá? Es un diálogo. Y desde ahí es muy importante. Desde ahí tener claro cuál es tu problema, saber por qué. Es muy importante para las comunidades saber dónde están los problemas, cuáles son los elementos de prevención, cuántos pueden estar adentro o fuera de la casa ahora para el 18. No, que eran 5, no, que son 5 más 5 al final. Nadie en el gobierno se ponía de acuerdo en esto. Tenemos derecho a exigir información fidedigna, transparente, pero además que nos segurice. Estamos en un periodo re complejo y la autoridad tiene la obligación ética, moral, de comunicar, no de informar tan solo. Y aquí hay un aspecto central en el cuidado de la salud. Además, nunca olviden que la palabra es terapéutica, compañero. Por último, nadie participa de algo que desconoce. Si no sabemos, esto es súper importante. De la perspectiva comunicacional, entonces, la comunicación ha dejado de ser un instrumento para transformarse en una dimensión estratégica en el campo de la salud. Es un espacio común donde las interacciones posibilitan nuevos sentidos. Rodrigo, quedan 2 minutos. Quedan 2 minutos. Voy terminando. Y mejoras en la salud de la comunidad. Ese espacio de encuentro en la comunicación, en las mejoras de la calidad de vida, en luchar por una mejor salud, son espacios re importantes donde la comunicación no está al servicio de algo, sino que es parte de ese vínculo estratégico. Aquí para que nos vayamos, tengo algunas cosas. La salud integral, los derechos en salud integral incluyen la dimensión física, mental, emocional y social, como ya hemos visto. Un derecho a la salud vinculado forma parte de un conjunto de derechos económicos y sociales, no está aislado, como dijimos. Los derechos de la salud intercultural, reconocer y valorar la cultura y las prácticas sanitarias de los pueblos originarios, de los primeros pueblos. Los derechos de la salud y el Estado, se requiere un Estado activo, solidario, social, sin el cual no es posible garantizar, como decía Cristian, la garantía de que esto sea así. Derecho a la salud y lucro, no es posible que se persiga el lucro de la prestación de salud, son bienes públicos. La salud y la educación son bienes públicos. Ahora, los que quieran lucrar, tendrán cosa aparte, pero son bienes públicos. Los derechos de la salud garantizados por el Estado deben ser garantizados por un sistema universal, y eso debe quedar consagrado en la nueva Constitución. Aterrizados, que sean concretos, que tengan que ver con las realidades, con legislaciones armónicas, potentes, que permitan derogar cuestiones antiguas y tener esta nueva visión que estamos viendo hoy. Y por último, compañeros y compañeras, un derecho no es algo que alguien te da, es algo que nadie te puede quitar. Muchas gracias. ¿Quedé justo con el tiempo? Muy bien. Excelente, Rodrigo. Estoy tratando de activar mi cámara porque estoy con poca internet. Yo ahí estoy. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, les he escrito que por favor, los que no hayan puesto en el chat su nombre y root para registrar asistencia, lo hagan. Y también pregunta, yo creo que somos pocos respecto de las jornadas anteriores, por lo menos 20 o 25 menos, y en ese sentido podríamos quizás ofrecer algunas 3 palabras. Don Salvador Ormello pidió la palabra, y en ese sentido se la podríamos dar. Lo que yo pido es que si hay intervenciones sean relativamente breves, para que ojalá podamos ofrecerle esa opción a varios participantes.
igual hay algunos comentarios, ¿cierto? Respecto de, bueno, en Chile tenemos un tipo de Estado cuyo aparataje policial provocó muertes, dice Ana María Vidal, y pérdida de ojos en cientos de personas durante la explosión social de octubre. ¿Cómo se puede exigir el respeto a los derechos humanos si los responsables de protegerlos son causantes de transgresión, ¿no? Y hay acá una pregunta. Las instituciones nacionales de derechos humanos, las autónomas en este caso, me imagino que se refiere, son fiscalizadas por quién? La Contraloría General de la República, o sea, se refiere al INDH, excepto, y a la Defensoría de la Niñez. No sé si Rodrigo quiere comentar algo sobre quién fiscaliza a estas entidades autónomas. Estás silenciado. Activa tu micrófono. Ahí sí. Bueno, disculpen. Para estos efectos, las funciones, o sea, la fiscalización y todo, son organismos del Estado, por lo tanto, la Contraloría General de la República, los organismos del Estado tienen, de hecho, tienen presupuesto, son parte del Tesoro Público, por lo tanto, están sujetos a las normativas de la Dirección Nacional de Presupuesto, el Ministerio de Hacienda y los organismos fiscalizadores en este caso, del Estado. Son autónomas en su composición y son autónomas en su accionar, no responden a los lineamientos del gobierno de turno, en ese sentido, pero son parte del Estado de Chile, digamos, y por lo tanto ellos se rigen por esas normas. Y lo segundo es que efectivamente uno de los grandes problemas que tenemos respecto de lo primero, las violaciones a los derechos humanos ocurridos y que siguen ocurriendo, lamentablemente, requieren de varias cosas. Primero, de orgánicas e instituciones como las que hemos nombrado, pero si ustedes se fijan, son de aparición reciente. El INDH acaba de cumplir 10 años, hace pocos meses atrás. La Defensoría de la Niñez y la Adolescencia no tiene ni 2 años, ¿ya? Y la institucionalidad de alguna forma ha sido débil en Chile, para todo lo que hemos visto, y por lo tanto ha sido demasiado institucionalizada y poco socializada. Entonces yo creo que los activadores de estos procesos debemos ser los ciudadanos y las organizaciones sociales que están en esto, que han sido muy activas. Y por eso que probablemente, y esto es mi opinión personal, por cierto, es que la generación de una nueva constitución y que consagra algunas cuestiones garantiza un Estado social de derecho, y debiese garantizar un Estado social de derecho mucho más activo en esto, y con una ciudadanía que también debiese estar en este marco constitucional más empoderada. Por ejemplo, las iniciativas ciudadanas de ley, por ejemplo, el defensor público, el ombudsman que nuestros países tienen. Y también una cuestión que yo dije que podrá parecer que como que no es muy aterrizado con esto, pero yo creo que es una apuesta a mediano y largo plazo, que es educarnos, que es saber cuáles son nuestros derechos, conocerlos, practicarlos, como práctica diaria y como práctica institucional y como práctica y demanda hacia el Estado. Pero ocurren paradojas. Le exigimos al Estado respeto por el otro y que tiene que cumplirlo, que no vulnere los derechos, que no ataque a la ciudadanía, pero resulta que con el vecino, resulta que con el haitiano, con el colombiano, somos tremendamente discriminadores. Discriminamos a nuestros hermanos mapuches, no digo nosotros, digo nuestro país. Entonces, también nos hace falta mirarnos y generar prácticas que vayan cimentando y cultivando una cultura, no tan solo de respeto, sino de construcción de estas realidades. Y con ello y con mucha fuerza exigir mucho más al Estado de lo que le estamos exigiendo, porque siguen habiendo atropellos de esta naturaleza. No sé si contesto, ¿no? Sí, gracias Rodrigo. Antes de dar la palabra quisiera hacer 2 comentarios. El tema de los entes autónomos en el Estado de Chile es un tema también a discutir, porque muchas veces por esa pretendida autonomía se transforman en instancias que no rinden cuentas ante la ciudadanía, ¿no? El caso más ejemplar, en mi juicio, es el Banco Central, que es un ente autónomo, ¿cierto? Y que tiene un poder enorme, y sobre el cual los ciudadanos no sabemos realmente
por qué toma ciertas decisiones y cómo se usan los recursos públicos, ¿no? Entonces hay una falta enorme de transparencia. Sí. Incluso en el INH, con todo el cariño que le tengo a la institución, el Consejo del INH, que es el órgano del gobierno, ¿cierto?, también actúa a veces en base a intereses, podríamos decir, político-partidistas o particulares. No olvidemos que hace poco hubo una gran crisis donde removieron a la que era la directora ejecutiva, Consuelo Contreras, e impusieron un sector del Consejo al actual director, que es Sergio Mico. Y finalmente entonces es el Consejo el que define el carácter autónomo, porque claro, no responde al gobierno de turno. Pero aquí lo importante es que los órganos autónomos, al igual que los órganos, ¿cierto?, controlados por los gobiernos, respondan a la ciudadanía. Y entonces ahí el problema de la fiscalización, a mi juicio, es por supuesto que la Contraloría controle más y mejor, pero también que los ciudadanos podamos fiscalizar, ¿cierto? Y es una dimensión fundamental de la participación ciudadana, ¿cierto?, en la nueva Constitución, el derecho a la participación como un derecho que tendrá que estar consagrado, más importante que el derecho de propiedad, ¿cierto?, que sabemos que hoy día, ¿cierto?, ocupa casi 4 páginas de la Constitución. El derecho a la propiedad tendrá que ocupar 4 páginas, o sea, el derecho a la participación. Y una función, ¿cierto?, una expresión que tiene que tener el derecho a la participación es el derecho a la fiscalización ciudadana, al control social, e incluso a la posibilidad de que los ciudadanos, mediante actos formales, revoquen a autoridades corruptas, sean de entidades autónomas o no, ¿cierto? Hoy día nosotros los ciudadanos elegimos a un diputado que termina, ¿cierto?, practicando cohecho y no tenemos cómo revocarlo, ¿cierto? Y si el fiscal negocia con los partidos y impuestos internos no se querella, el diputado pasa, ¿cierto?, piola, ¿no?, y se salva y no es ni siquiera, ¿cierto?, se le quita su fuero, ¿sí? Obviamente que frente a situaciones como esa, los ciudadanos tenemos que tener el poder de revocar el mandato que le dimos a la autoridad cuando estas autoridades, ¿cierto?, traicionan, ¿cierto?, esa confianza, esa república en la cual está basada toda elección de una autoridad pública, sea de una entidad autónoma o no. Bueno, dicho eso, entonces voy a ofrecer la palabra a don Salvador Ormeño. Salvador, por favor. Ahí está. Después pidió la palabra la señora Ana María Vidal, según mi registro. Si alguien más quiere hablar, que lo anote en el chat, por favor. Ya, bien, buenas tardes. Oiga, me acaba de quitar algunas palabras, ¿no? Porque acá en este país, Chile, un poco se hacen las cosas a la chilena y se dice que echa la ley, echa la trampa. Siempre nos ubicamos dentro de esos márgenes porque cuando hablamos de la salud, mientras no cambiemos el principio de la subsidiariedad, es re poco lo que podemos hablar de derecho a la salud. O sea, hay cosas que van ligadas. Nosotros hablamos de derechos humanos, pero ya lo decían en delante, de que el Estado actúa en forma violenta, no garantiza la convivencia pacífica de los ciudadanos. No pasa nada. Por lo tanto, debe haber un elemento denominado democracia directa, plebiscito constitucional, donde nosotros podamos cambiar la situación. Porque mientras el Estado no garantice lo que es la convivencia pacífica de los ciudadanos, no podemos hablar de derechos humanos. Los muertos de octubre, los mutilados de octubre, no pasa nada. Eso es una cosa. Lo otro es que hemos venido hablando en la historia solamente de derechos masculinos. Y uno se pierde. Cuando en la última intervención, a lo último, aparece la palabra mujer. Pero en la historia nosotros vemos que los derechos son los derechos de los hombres, nada más. No es que yo esté contra los hombres, ¿no? Pero es que si nosotros hablamos recién del 52, la mujer puede empezar a votar, tiene casi 50 años para recorrer un camino que todavía no llega a fin. Pero todo lo otro ha sido históricamente una constitución universal masculina. La Primera Guerra Mundial, término de la Primera Guerra Mundial, recién empieza a entregar mínimo elemento en algunos estados europeos a la mujer. Entonces, después todos hablamos de derechos humanos de los hombres. Por lo tanto, lo que se debe plantear acá, además, son los derechos de la A a la Z, porque cuando nosotros hablamos, por ejemplo, el derecho a la emigración, a la venida de extranjeros acá,
hacemos vista gorda en el aspecto de cómo vive esa gente hacinado en guetos, y nosotros miramos para el lado y decimos, ah, que vengan los extranjeros, pero no nos preocupamos de decir, oye, mira cómo viven, mira cómo le cobran 100 lucas por una cama. Entonces decimos, está bien, no pasa nada. Cuando hablamos del derecho a la niñez, a la juventud, es lo mismo. No, todos los derechos. Pero cuando nosotros vemos que algo pasa en la sociedad, cuando la delincuencia juvenil es terrible, el problema de las cárceles que lo nombraban, y aquí termino, me tocó estar en esta parte, ¿eh? Y el Estado no ofrece nada para rehabilitación, ninguna alternativa, sabe qué va a pasar, no importa. Entonces no hay relación, lo hacemos un poquito como a media. Por lo tanto, en este aspecto hay mucho que discutir con respecto a lo que es una nueva constitución. Me voy a quedar ahí para que hablen otros. Gracias. Eso, muchas gracias, Salvador. Ana María Vidal, por favor. Active su micrófono. Ya, sí. Bueno, un saludo para todos y para todas. Nosotros acá conformamos un movimiento y estamos articulados a nivel nacional con algunos actores, pero hemos logrado también la vinculación con Ancosalud, y yo creo que por ahí va por lo menos el camino para lograr efectivamente que los derechos humanos en salud sean respetados. El 2016 en Chile murieron alrededor de 24.000 personas esperando una hora de especialista en los hospitales o una cirugía. Y eso es un atentado contra la vida, porque lo más probable es que si hubiese tenido una atención oportuna, mucho más baja hubiese sido esa cifra. Entonces uno dice, bueno, si bien hay unas políticas públicas que hablan sobre el derecho a la salud, los derechos humanos, que en la letra es maravilloso, pero en la parte operativa, en la práctica, uno ve cómo la gente se nos muere por una atención deficiente por el sistema. Ahora, ¿cuál es el camino? Ese es un poco el desafío. ¿Cómo logramos ser una fuerza social importante desde los usuarios y también en articulación con los trabajadores de la salud pública o sea, de la hospitalaria y primaria, para poder hacer frente? Porque al parecer llega un momento en que se arreglan los poderes de turno y se mantiene el status quo más o menos casi igual. No digo igual, pero obviamente hay cosas importantes que no se logran mejorar, como por ejemplo lo que nos ha pasado por años con el sistema público de salud, que con todos los esfuerzos que se hacen siempre es deficiente y provoca finalmente el malestar de la comunidad, por los muertos, por las horas que no están, por un escáner que hay que esperar meses para atenderse, etcétera, etcétera. Entonces, como una reflexión, pero también al mismo tiempo, ¿cuáles son los desafíos que nos deja todo esto? Que más o menos Rodrigo lo enunció al final. Eso nomás. Muchas gracias, Ana María. Tiene la palabra Aldo A, de la región metropolitana. Ahora sí. Hola, saludos y muchas gracias por las presentaciones. Yo tengo una pregunta muy precisa y en verdad escapa un poco de lo que es de salud, pero tiene mucho de derechos humanos. Porque claro, se entiende que los uniformados, además de tener muchas obligaciones, tienen la potestad y el uso de la fuerza. Por lo tanto, no puede existir una vulneración de los derechos humanos desde nosotros hacia ellos. Pero, ¿qué ocurre? Me causa mucha curiosidad. ¿Qué ocurre cuando entre ellos existen abusos de algún tipo? ¿Eso tiene algún abordaje desde cualquier punto de vista de derechos humanos o definitivamente no los tienen? Eso, muchas gracias. Ok, gracias Aldo. Don José Guillermo, por favor. Vamos a dar 2 palabras más y cerramos porque ya estamos pasadito de la hora. Hemos sido siempre respetuosos. Don José Guillermo. Gracias, estimado. Buenas noches a todos y a todas. Más que nada quiero reflexionar un poco. Yo creo que indirecta o directamente los dirigentes en salud y con todas partes nos vamos más por lo legal. Yo veo que los CDL, yo pertenezco al COSO de la zona sur de la metropolitana Santiago, y todo lo que hacemos está enmarcado dentro del aspecto legal. Y yo creo que eso indirectamente o directamente nos amarra las manos cuando nos ponemos muy legalistas. Y yo me recuerdo cuando uno parte en estas situaciones, yo
ante la asociación de CDL de la zona sur, no éramos legales y hacíamos más actividades, teníamos más oportunidades de hacer mayor fuerza y nuestra energía está centrada en mejorar la salud. Y hoy día yo lo veo que no es tan así. Escuchamos lo que nos dice la jefatura, la directora, los jefes de servicio, pero no tenemos derecho a voto. Mientras no tengamos derecho a voto, yo creo que estamos analizando y reflexionando, pero no resolviendo los problemas de la salud. Yo creo que ahí yo hago un llamado de atención, es cosa que los nuevos sistemas que vamos a plantear, no sigamos esta legalidad que tenemos hasta hoy día, o si la tenemos, que tengamos la oportunidad de tener derecho a voto y poder hacer nuestras propias ponencias a partir de nuestra mirada, cómo entendemos y cómo queremos la salud. Gracias, disculpen la... Muchas gracias, don José Guillermo. Don Nelson Araya. Hola. Vamos a terminar, perdón, Nelson, vamos a terminar con una palabra a una mujer que no veo qué otra mujer haya pedido la palabra, así que para que se puedan inscribir. María Eugenia, ahí está levantando, perfecto. Nelson, dale. Buenas noches, cortito para que todos podamos. A ver, en tiempos de pandemia y en el contexto que estamos, que es principalmente técnico, ¿cierto? Las autoridades más que nada han manejado este tema. ¿De qué manera puede estar la participación social de las comunidades, desde la ciudadanía? Esa es mi consulta para don Rodrigo. Ajá. Gracias, Nelson. Gracias. María Eugenia, activa su micrófono, por favor. Yo termino para agradecer nomás, don Cristian. ¿Ya? Ok. Muy bien. ¿Hay alguien más antes? No veo más palabras pedidas. Ya. No, la verdad es que quiero agradecer primero que nada a Rodrigo por la excelente ponencia, a usted, Cristian, por estarnos apoyando desde el primer día de nuestra escuela. La próxima va a ser un día martes nuevamente, y yo creo que de ahí el hecho de que haya faltado tanta gente, porque creo que se confundieron, como la semana pasada fue martes, hoy es lunes y el 22 nuevamente va a ser martes. Así que eso, agradecerle a cada uno también de los participantes en esta escuela y que hayan creído, ¿no es cierto?, en esta tarea que hicimos, de que siempre es bueno aprender de lo que está en la Constitución y cuál es y el por qué el derecho a tener que cambiarla. Así que mis agradecimientos a Rodrigo por esta ponencia, y a usted, Cristian, también, ¿no es cierto?, por esta buena, introducción que hizo de las distintas realidades y cómo se han hecho las constituciones a lo largo en nuestro país y también en el mundo, de las que hoy día nos están, las que están rigiendo. Así que nada más, agradecerle a cada uno, como digo, de los participantes, y bueno, y si Dios quiere nos veremos el próximo martes 22. Vamos, sí, gracias María Eugenia. Rodrigo, para que responda alguna y cierre, ¿te parece? Sí, súper rápido, voy a tratar de ser muy rápido. Hay temas que nos darían para rato seguir conversando. Agradecerle a Salvador Ormeño su intervención, a José, a María Eugenia, a Nelson y al compañero que estaba, Alejandro, ¿quién era? Ahí está, Aldo. Voy a intentar referirme un poco a todo. Aldo, no sé si te entendí bien, claro, hablamos de atropello a los derechos humanos cuando agentes del Estado vulneran los derechos de las personas y de las comunidades, porque hay ahí una simetría, ¿no? El Estado tiene el poder del Estado, tiene el poder de las armas, tiene el monopolio de las armas. Por lo tanto, esa asimetría se cubre de alguna forma, se trata de cerrar con las garantías que debe ser exigido. Y si hay un atentado o se atenta contra la vida de algún agente del Estado, eso cae en la justicia militar o cae en la justicia ordinaria como un delito, común y corriente, ¿ya?
Pero las policías, por ejemplo, y los organismos de militares tienen en la justicia militar a veces, y además el ataque a un miembro de las Fuerzas Armadas tiene connotaciones también en la justicia nuestra, pero es distinta la figura ahí. Lo que cuesta entender para muchas personas es que la vulneración de derechos humanos es desde el Estado hacia, que es en la norma, ¿no? Y es lo que se ve. Segundo, no sé si te contesté, pero por ahí hay un tema, ¿ya? O sea, una pequeña acotación es como, por ejemplo, desde, no sé, superiores hacia uniformados como de un grado menor. ¿Esa perspectiva tiene derecho humano? Claro, o sea, ahí, claro, porque ahí tú estás usando, de hecho, un par de juicios que hubieron por un tema de los conscriptos, lo está llevando el Instituto Nacional de Derechos Humanos en el norte, en Iquique creo que fue, que hubo algún problema, ¿ya? Pero además, dentro de la justicia militar, esa cuestión es bien estricta, a pesar de que uno no lo crea. Ahora, hay que ver la efectividad que tiene, pero efectivamente ahí hay un problema de vulneración de derechos. No sé si por ahí va. Lo que un poco acotaba José, ¿no? Esta cosa de cómo las comunidades han ido perdiendo por este apego a la legalidad, que es una cosa de nuestro país. Nuestro país es bien legalista, ¿no? Como decía Cristian. Una de las cosas que proponemos desde salud pública, que es lo público de la salud, es que la participación social en salud es vital para asegurar mejoras en las condiciones y calidad de vida, en el entendido que ahí las comunidades pueden tener un rol potente, porque no es un rol biomédico, no es un rol curativo necesariamente, es un rol sociosanitario, por así decirlo. Y ahí caben cuestiones súper importantes de movilidad social y de efectividad social, ¿ya? O sea, no tan solo esperar de manera paternalista que me entreguen el medicamento, que me entreguen el tratamiento, sino ser activo en generar condiciones para que esas cosas ocurran de manera diferente, a través de la asociatividad y el trabajo. Porque como dije yo, la salud es un bien público, es un activo de todos nosotros. No pertenece al Ministerio de Salud, ni al CESFAM, ni al hospital. Eso es lo curativo. Y con esto creo que respondo en parte también a lo de Nelson. Yo creo que una ciudadanía activa, una ciudadanía empoderada a nivel local, produce mejoras en la promoción de la salud, en la prevención y en la educación. Un solo ejemplo, en España y en algunos países de Europa, sobre todo en España, que tengo algún contacto académico, las escuelas de pacientes y las comunidades organizadas han sido capaces de modificar y empezar a cambiar el sistema sanitario, sobre todo en Andalucía. Llevan 10 años. Y las escuelas de pacientes, que son el top que tienen ellos, los profesores son los pacientes, no son los médicos, no son las enfermeras, no son los terapeutas, son los pacientes. Ahí, a cargo del proceso, con el apoyo de los médicos, por cierto, de las universidades, de los ayuntamientos allá, pero es una cuestión social y política. Y yo creo, Nelson, que la activa participación, pero el empoderamiento, sobre todo el empoderamiento de las comunidades, tienen que empezar a producir mejoras en las comunidades. ¿Ya? Ahí, a donde se produce. Pero como decía Cristian al principio, era como esto de lo geolocal, ¿no? ¿Cómo? Lo glocal. Lo glocal. Lo glocal, o sea, lo global, pero lo local. ¿Ah? Como decía una frase, con esto termino, de la OPS, decía, pensar globalmente, pero actuar localmente. Muy bien. Y eso es ineludible. Y ahí termino. Yo creo que las instancias formativas, como las universidades, la academia y todo, tienen un rol ineludible en trabajar junto a ustedes, en generar este conocimiento y esta movilidad. Y ahí tiene que haber un compromiso, creo, más fuerte de los centros formadores como la universidad, cuestión que, por cierto, estamos disponibles, como bien lo sabe Cristian, y lo saben ustedes. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Yo sí, para cerrar, 3 cositas. Como decía María Eugenia, sí hay gente que se confundió, efectivamente. Nosotros decidimos ponerlo hoy día y no mañana, porque mañana estábamos más cerca del 18 y a lo mejor fue un error. Yo le pido a María Eugenia y a la directiva de Oncosalud que chequee si hubo gente que se confundió, y ofrezco repetir esta sesión, ¿cierto? La próxima semana. Yo sé que Rodrigo va a estar disponible porque es un todoterreno, ¿cierto? Y le encanta más hacer esto.
Entonces podemos repetir la sesión si es que se nos quedaron 30, 35 personas, porque veníamos con una participación de 70 más o menos, y efectivamente hoy día tuvimos un bajón. La última sesión, que puede ser la penúltima si repetimos esta la próxima semana, es el martes 22 de septiembre, a la misma hora, y les vamos a hacer llegar, ¿cierto?, el link por correo electrónico. Ya, eso es una cosa. Lo segundo es que Marlene Miranda dice que no tiene el link del formulario de inscripción. Yo se lo acabo de mandar por el chat. El link ha circulado mucho. Si alguien no lo tiene, pídeselo a Rosa o a la directiva Ancosalud e inscríbase en el formulario Google, ¿cierto?, que nosotros tenemos, porque ahí queda usted registrado en definitiva, ¿cierto?, con todos sus datos. ¿Ya? Bueno, quería mostrar el formulario, pero ya todos lo conocen, ya lo mostramos, ¿cierto? Entonces, ahí ustedes tienen que registrar sus datos, ¿ah? Para quedar ya vinculados a la base de datos. Tercera cosa, nosotros estamos creando el Drive en la nube, donde vamos a subir todas las presentaciones, incluida la de hoy día. Eso va a estar disponible mañana, y a los correos electrónicos, donde están todos ustedes y más personas a las que les enviamos el link de cada semana, envía Felipe Brickle, que está por acá, les va a llegar, ¿cierto?, un enlace, ¿ya? A su correo les va a llegar, usted ha sido, ¿cierto?, invitado a acceder a una carpeta, en el fondo, ¿no? Eso es un Drive. Y ustedes van a hacer clic ahí, y ahí van a encontrarse con las presentaciones de cada sesión. La primera de Alejandra Quevedo, ¿cierto?, y mía, la segunda de la doctora Verdugo, la tercera de Rodrigo y mía, más el video que pasamos la primera vez, material que ustedes pueden bajar a su computador, ¿cierto?, lo pueden ver desde el celular también. La idea es que lo bajen y ojalá lo usen para su labor de multiplicación de estos contenidos con sus organizaciones, con sus barrios, ¿cierto? Porque de eso se trata esto, que podamos multiplicar estas conversaciones, ¿cierto?, de aquí ojalá al 25 de octubre, reconociendo que después del 25 de octubre vamos a seguir conversando de estos mismos temas con mayor profundidad seguramente, ¿ya? Porque ahí vamos a entrar ya, ¿cierto?, a la discusión mucho más fina sobre los contenidos de la nueva Constitución de cara a la elección de abril de lo que van a ser, ¿cierto?, las personas que integren la Asamblea Constituyente, aunque se llame, ¿cierto?, Convención Constitucional, ¿no? Y para terminar, nosotros estamos comprometidos con la participación ciudadana, y la participación ciudadana en salud es fundamental, tiene que quedar reflejada como un principio rector del nuevo sistema de salud, y con distintos niveles, ¿cierto? Tiene que ser una participación obviamente vinculante, y no solamente, como hoy día se reconoce, consultiva, porque una participación consultiva no es participación, es consulta, ¿cierto? Es que yo te pregunto, pero finalmente soy yo el que decido lo que hago. No, es construcción de acuerdos, ¿cierto?, entre las partes involucradas, y ustedes son representantes de la ciudadanía, de la comunidad. Y es tan importante la reflexión que ya hay mucha evidencia que demuestra que en el caso de salud, ¿cierto?, cuando tú aplicas cualquier, ¿cierto?, programa, cualquier política, ¿cierto?, si consideras la participación, los resultados de esa política son muy superiores a que no la consideres. Y quiero terminar con el ejemplo de la trazabilidad, ¿cierto? Si desde la autoridad sanitaria se hubiera establecido una trazabilidad comunitaria, participativa y solidaria, donde ustedes, como en muchos barrios, me acuerdo de don José Guillermo, que está acá, ¿cierto?, de la población Santa Adriana, si no me equivoco, don José Guillermo, que nos contó cómo se organizaron ahí la población para apoyar a los vecinos que estaban en cuarentena y con contagio. Y eso hizo que la población santandriana, el R0, ¿cierto?, la reproducción del virus se redujera, porque hubo una acción de la comunidad, de autocuidado comunitario, con apoyo del equipo de salud, por supuesto, del CEFAM. Esa trazabilidad comunitaria, y hay evidencia ya, por ejemplo, que en comunas donde hay menor mortalidad, a pesar de las condiciones, ¿cierto?, sociales adversas, del hacinamiento, una hipótesis de por qué hay menor mortalidad, ¿cierto?, y menor incidencia acumulada, es porque la comunidad, ¿cierto?, participó activamente en conjunto con el equipo de salud, ¿cierto?, para poder ser parte de la trazabilidad, y no simplemente espectadora de la famosa trazabilidad, ¿no?
¿Se fija? Entonces, la participación social es fundamental y es garantía de éxito en cualquier ámbito. Lo que pasa es que en Chile nos falta, obviamente, reconocer eso como un derecho, establecer los mecanismos para que ese derecho se pueda efectivamente materializar. Y creo que avanzar, y ahí comparto con Rodrigo, avanzar mucho más en una cultura de la participación, así como en la cultura de los derechos humanos. Yo creo que hoy día estamos en un momento de un cambio cultural también, y no solamente un cambio institucional, ¿no? Y creo que lo que estamos haciendo acá, de unir la universidad con el territorio, con la comunidad, con el pueblo finalmente, ¿cierto? Es lo que nos va a permitir realmente, ¿cierto? Avanzar sustancialmente en nuestros derechos, ¿cierto? Y ojalá que se haga un poquito realidad el discurso de Salvador Allende en Guadalajara, ¿cierto? Cuando llamó a las universidades a estar al lado de su pueblo y no encerrada entre cuatro paredes, ¿cierto? Defendiendo los privilegios de la ley. Muchas gracias a todos y nos vemos entonces el martes 22 de septiembre. ¿Ya? Inviten a más gente, aunque no haya participado en las sesiones anteriores, inviten a más gente porque esto se trata de no solo de certificar la participación, que lo van a tener, por supuesto, las personas que hayan estado en al menos 3 de las 4 sesiones, sino que ojalá podamos involucrar a más dirigentes, a más compañeros, compañeras, ¿cierto? En este proceso. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias. Chao, muchas gracias. Feliz 18. ¿Ah? Cuídense para ir a votar. Eso. Chao, chao. Chao, gracias. Chao.